Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy vamos a hablar de historia y de una parte de nuestra historia que a veces nos cuesta entender porque también no la hemos leído como corresponde. Chile, un cautiverio feliz, una nueva mirada, una nueva lectura, una investigación muy interesante que hace William Alexander Yanquis, que está con nosotros conectado desde lejos, pero le agradecemos desde ya el tiempo. ¿Cómo estás, William? Gracias por conectarte con nosotros. Está lindo estar en Chile de nuevo, en forma virtual. Estoy saludándolos desde Estados Unidos, es mi casa en California, y así que ya no hay fronteras. Eso es maravilloso, eso es bueno. William, bueno, lo primero, yo sé que tú tienes una conexión muy importante con nuestro país, viviste acá mucho tiempo. ¿Cómo es tu acercamiento con este escrito, con el manuscrito de Pineda y Bascuñán? Mira, comenzó alejado de bibliotecas y de libros y de cosas de estudio. Siempre estuve metido en los colegios, las universidades, las bibliotecas. Y yo era ratón de biblioteca en la Biblioteca Nacional, pasado del Instituto Nacional a la biblioteca a estudiar la lengua de mi abuelo, el alemán. Y de ahí me iba a la casa. Así que las bibliotecas eran un cariño, un amigo, una amistad que no tenía en el patio del colegio. Y un apoyo intelectual, una curiosidad, porque Chile está muy chico y pensaba abrir las ventanas a otro mundo, la inquietud del joven. Pero este estudio comenzó verdaderamente cuando hice un viaje a Chile en los años 80 más o menos, o 70 y tantos, al sur de Chile por tren, y vi los paisajes maravillosos del verano, las carretas de bueyes trabajando la tierra, y luego me perdí en el sur de Chile y fui caminando por los senderos de tierra y conocí al mapuche, las rucas en aquellos tiempos. Y Temuco estaba lleno de vacas y bueyes y letreros con dibujos de serruchos en lugar de palabras porque mucha gente no sabía leer. Así que fue una cosa, un salto hacia atrás en el tiempo. Y me abrió la curiosidad. Yo dije, ¿quién es esta gente, no? ¿Por qué no hablamos de ellos en Santiago? ¿Por qué estamos tan distantes y distintos? A pesar de la historia, a pesar de que es tan chico el país, pero tan largo. Y ese largo ha mantenido las divisiones y la falta de conocimiento recíproco. Por ahí empezó la cosa. Esa distancia se mantiene todavía hasta el día de hoy, pese a que hay más conocimiento, han habido también algunos acercamientos con el pueblo mapuche. Yo estoy justo a unas 5 cuadras acá en Concepción del Río Biobío, que era el límite, ¿no? El límite entre la Araucanía y el resto del territorio. Ese límite se mantiene, William, se mantiene todavía, y voy a usar un contexto que tú ocupas en el libro, que es esta herencia psíquica que tenemos con respecto a la relación de los españoles con el pueblo mapuche, y que Núñez de Pineda y Bascuñán narra de manera tan cruda, por un lado, porque él fue prisionero, ¿no?, de los españoles, o sea, perdón, de los mapuches, pero también con una nobleza que se ha perdido con el tiempo, junto con su manuscrito. Exactamente. Y qué bueno que citaste tu proximidad a Bío Bío, porque en realidad Bascuñán, previo a su obra, fue invitado a cruzar la frontera que los soldados no podían hacerlo, por no entrar como soldado, sino como persona, para que lo conocieran al mundo mapuche, porque su padre, Álvaro, había sido muy noble con el pueblo mapuche, había sido también soldado, había matado a mucha gente por orden de la corona, pero cuando habían rehenes mapuches, indígenas, no los mataba, como otros soldados españoles lo hacían. Así que por ahí empezó el respeto y la apreciación hacia Pineda y Bascuñán. Y el hijo, siguiendo los pasos de su padre, queda preso pero no lo matan y es testigo de tanta cosa. Y ahí abrió su corazón, su mente, a traspasar la frontera del Biobío y del prejuicio malvado
del prejuicio ciego al conocimiento, pisoteó la ignorancia del cual el español tenía orgullo y abrió una puerta que el mundo español mal aceptó, todavía lo está rechazando. Y le envía esta carta al rey, una súplica para que se deje de la guerra. Esa carta jamás le llega al rey, jamás le llega al rey. ¿Y sabes lo que hizo Yáñez? Yáñez, yo le dediqué esta obra al rey de España y se la he mandado por correo en el espíritu de Bascuñán con 500 años de atraso. Espero que la reciban. Bueno, sería un símbolo, ¿no? Muy, muy importante, pese a que ya se supone no tenemos ninguna conexión con España, pero la verdad es que la mirada sigue Pero siendo era igual de estrecha. un símbolo para cerrar un capítulo dejado colgado y perdido, ¿no? Sí, un capítulo que sigue abierto. Yo puedo entender que esta lectura de este escrito de Pineda y Bascuñán haya quedado en el olvido porque también revela no solamente la nobleza de la vida de los mapuches, sino que la crudeza con la que actuaron los españoles. No solamente los soldados que estaban directamente en las batallas, sino que también las autoridades, ¿no? Que hacían vista ciega de lo que estaba pasando. Esta es una de las razones por las cuales esto pasa al olvido, queda como en el oscurantismo. Definitivamente. La distancia del centro del poder les dio un libertinaje moral a estos representantes abusadores y empezó en realidad una cultura y una estructura social en Chile que lleva esa mancha moral dentro de la cultura. El haberse arrasado con las tierras mapuches, el haberle cortado las piernas a los indígenas, al haberlos esclavizados, al haberlos torturado en la distancia de su pueblo ancestral, cuyo vínculo espiritual es vital para su existencia cultural. Fue un gran daño y es también parte del orgullo nacional, el patriotismo. Desgraciadamente, es un término que amamos en todas partes del mundo, pero que se enraiza en un daño a otros. Y esto empeoró brutalmente con la encomienda. Ese concepto de propiedad, que es la raíz antiquísima del capitalismo y del neoliberalismo, que hoy hacemos cuestión por, como te dijera, estoy pensando en inglés, me demoro a veces en decir las cosas, pero somos cachetones. No se enorgullece, no se Nos enorgullece, enorgullece, exacto. exactamente. Y olvidamos que nuestros ancestros adquirieron esas tierras a la mala. Y hoy nosotros estamos libres de la responsabilidad moral. Y es por eso que siguen las distancias, yo creo. Y sigue el conflicto. Es un tema que da para el dolor, ¿no? A solo hablarlo, resurge la llaga abierta. Es cierto. En términos literarios, es fascinante la lectura que tú haces también y una investigación muy rica sobre justamente el lenguaje que ocupa Pineda y Bascuñán y cómo aborda distintos géneros literarios. Es una filigrana, es un bordado lingüístico, lírico, con una filosofía, una belleza que incorpora ese paisaje chileno, esa voz del indígena, ese canto del pájaro, todas esas cosas bellas, esas sensaciones las incorpora a la narrativa, una representación escrituraria de sus sensaciones físicas y existenciales. Y también es un lenguaje barroco, corresponde a la a la era de Cervantes, no nos olvidemos. Él es un descendiente intelectual del maestro y lo honra al tratar de acercarse a esa forma de expresarse. Es una obra maravillosa, es vetusta, es larga y es temida justamente por eso. Pero si alguien tiene las agallas y la curiosidad de abrir esas páginas, se va a encontrar en un pantano del cual no va a querer salir.
Claro. Y mi obra resume esas bellezas, esas magias, para que el lector quede con el bichito este que lo muerda y vaya al texto original. Es que eso es importante porque no es tan fácil. William, yo recuerdo haber leído Cautiverio Feliz o una versión muy reduccionista que se leía en los colegios. Lo recuerdo perfectamente de editoriales que eran bien conocidas y nos hacían leer el texto, pero no recuerdo haber tenido esta lectura. Era como un texto histórico, denso, pesado, donde no se rescataba lo que realmente quería Pineda y Bascuñán rescatar. Hay que volver al texto original. ¿Qué tan importante es que las nuevas generaciones lo conozcan? Mira, creo que el problema de no haber leído bien la obra en la edad de la adolescencia o antes era el problema de los profesores. Ellos también fueron estudiantes de otros profesores y se pasó la antorcha de la falta de aprecio, de la lectura superficial, y alguien empezó por algún lado la cosa, no supo apreciar la pluma de Bascuñán y la intención detrás de esas palabras, no solamente lo que se dice, sino que cómo se dice y por qué se dice. Y además, acordémonos que él estaba escribiendo bajo la presión de la Inquisición, que fue la forma de la censura antigua. Tenía que cuidarse mucho con lo que decía y además tenía que decir lo que tenía que decir. Así que el subtexto de Cautiverio Feliz es más profundo que las páginas que doblamos. Así que hay que leerlo con atención y con disposición anímica y, diría, filosófica. Porque además ese conocimiento, William, nos va a permitir lo que le permitió también a Pineda y Bascuñán, que es cambiar la mirada con respecto al pueblo mapuche. No romantizarla, porque eso también es un error, pero sí cambiarla y tratar de solucionar este conflicto que hoy por hoy además está enlodado con otros temas que son el robo de la madera, que son la violencia que se vive en la Araucanía, en fin, tal vez es esa ignorancia la que no nos ha permitido avanzar. Por supuesto, pero también quiero ahondar un tema que tocaste un poquito a la rápida, y es la cosmología del indígena. Imagínate si nosotros, en las urbes, en las grandes capitales, en los grandes automóviles, en las lindas ropas que vestimos y las casitas que vivimos, tuviéramos un contacto más directo con la naturaleza, la supiéramos apreciar. Esta gente no solamente la ve a la distancia, el paisaje, la foto, por la cámara, desde la ventana del tren. Ellos son naturaleza. Se identifican con el aire como parte de su cuerpo. Es un paganismo religioso profundo, de una gran profundidad sentimental con la vida física y el concepto de vida, y la relación y el respeto a las generaciones, al viejito, a la criatura, al venado, a la hoja del árbol. No son distintos a nuestro cuerpo o a mi identidad. Es por eso que lucharon tan ferozmente con los españoles, porque defendían su vida. Y la vida del otro era la vida propia. La tierra, están sepultados los huesos de los ancestros. No había diferencia entre el ayer y hoy, o el mañana. Es una forma de pensar sublime. Y todavía no entendemos cómo se piensa. Y como no lo entendemos, no podemos sentir. Y sin sentir no puede haber una política de armonía. Exactamente. William, te queremos dar las gracias por el tiempo y sobre todo por Chile, un cautiverio feliz, de la editorial 8 Libros. Lo podemos adquirir a través de librerías y también en internet, ¿cierto? Aquí lo tengo, para que lo busquen. Y quiero mostrar que esa etapa muestra que 2/3 de la cubierta es el peso del pasado sobre el presente. No podemos desligarnos del pasado para poder vivir bien hoy día. Gracias a Iris. William Alexander Yanquis, gracias a ti, que estés muy bien. Un abrazo, William. Canal 9, Bio Televisión.
En la región del Biobío, el trabajo conjunto entre el gobierno, los municipios y la comunidad permitió reciclar casi 24.000 toneladas de residuos mediante la instalación de puntos limpios, capacitación y mejoramiento de las condiciones de trabajo de recicladores de base, la habilitación de centros de acopio para plásticos, papel y metal, el transporte de 522.000 kilos de material reciclable y la capacitación de la comunidad. Ahora es tu turno. El ciclo continúa. Continúa el siglo. Renueva tus espacios con Muebles Centro Hogar, con los nuevos modelos de futón con puff y de fabricantes, de despacho gratis dentro del Gran Concepción. Muebles Centro Hogar, visítelos en su amplio local en Concepción, Maipú 855 entre Colo Colo y Castellón, teléfono 41 222 9010. Los invitamos a reencontrarnos con el esfuerzo de los emprendedores y la pequeña empresa. Aquí se produce 15 años apoyando el desarrollo empresarial. Sábado 22 horas y retransmisión. Domingo 13 horas por la señal de Canal 9 Biobío Televisión. Este 17 de diciembre saldremos a marcar si estamos a favor o en contra de la propuesta constitucional. Ambas opciones son legítimas. Lo importante es que participes de manera informada. Independiente de lo que creas o quién seas, cada persona importa. Recuerda que el voto es obligatorio y si estás inscrita o inscrito en el extranjero, también puedes participar desde ahí. Conoce y descarga la propuesta constitucional con el QR o en chilevotainformado.cl. Porque cada persona es un voto y cada voto importa. Chile vota informado. Gobierno de Chile. Las fiestas de fin de año nos unen a todos y ahora más que nunca, Pan de Pascua Versluis nos vuelve a encantar con toda su tradición y exquisitos sabores caseros, 100% naturales. Aprovecha estas ofertas. Venta al detalle y venta mayorista en todas nuestras sucursales. Consulta, cotiza y compra en pandepascua.versluis.cl. Elige Versluis. Calidad desde 1978. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo pastel de zanahoria por las pantallas de Canal 9 Biobío Televisión. Está con nosotros el periodista y escritor Marcelo Simonetti nuevamente en el programa. Gracias, Marcelo, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar nuevamente en tu espacio. ¿Dónde estás? Mira, estoy en el Estadio Nacional porque estamos grabando una serie que tiene como foco los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Entonces, en medio de la grabación me salió un ratito para hablar contigo. Ya, genial, muchas gracias porque además le das un contexto de naturaleza a lo que vamos a hablar hoy día y viene de maravilla todavía otoñal, naturaleza aún otoñal, porque vamos a hablar del doctor Chatwin y el Chili Vilus. Aquí lo tengo. Absolutamente conmovedor este último trabajo que hiciste con Marcelo Escobar. Lo primero que te quiero preguntar, para explicarle a la gente y que se entusiasmen a leer este libro, que es un verdadero viaje, es ¿quién es el doctor Anton, cierto? Anton Chatwin. ¿De dónde? Sí, Anton Chatwin es un ornitólogo que toda su vida se ha obsesionado con una especie que es el Chili invisibilus, más conocido como Chilibilus, y lo que cuenta el libro, o lo que reproduce el libro, es la bitácora de viaje del doctor Chatwin en su viaje hacia el extremo austral de nuestro país y del continente, en busca de esta especie que no se deja ver con facilidad. Él aspira a poder tener un registro audiovisual del chilivirus que nadie ha podido conseguir antes. ¿Qué te inspiró a sumarte a este proyecto? Porque acá, bueno, y son algunos de los tópicos que vamos a tocar: la naturaleza, lo hermoso que es el sur de nuestro país, pero también están los sueños, también está esa búsqueda de la belleza, ¿no? De no rendirse tampoco a lo que uno quiere. Hay un viaje que es como físico, pero también interior, ¿no?
Sí, absolutamente. Mira, la cabeza de los escritores en general funciona, yo diría, de manera bien, no sé si compleja es la palabra, pero lo primero que yo tenía era la posibilidad de... Me dieron los ruidos de los trabajos ahí al lado del estadio, pero se escucha bien, Se ¿no? escucha perfecto, dale nomás. Perfecto, claro. No, lo primero que yo tenía era la idea de hacer un tributo a mi infancia. Yo crecí leyendo a Julio Verne, leí fascinado con las aventuras de los grandes exploradores del siglo XIX y quise hacer un tributo a esa infancia y a ese imaginario. También recuerdo que en esos días de mi infancia haberme maravillado con seres medio legendarios como Pie Grande, el abominable hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness, que siempre me produjeron una gran curiosidad, quería saber más de ellos. Y en alguna medida, en este libro, he juntado esos dos imaginarios, ¿no? La de los grandes exploradores, las aventuras a través de la literatura de Verne, y estos otros seres de los cuales nunca hubo certeza de si existían o no, como los que ya te mencioné, ¿no? Entonces, ahí surge inicialmente la idea de escribir este libro, pero en el camino de la escritura uno va de pronto descubriendo otras cosas, ¿no? Incluso cosas que uno descubre luego de que el libro está publicado. Y dentro de eso es que, por ejemplo, el viaje interior que hace el doctor Chatwin es quizás tanto más importante que el viaje físico. Exacto. Entonces, es un viaje, como te digo, por las islas del extremo austral de nuestro país, pero también es un viaje hacia el interior del doctor Chatwin respecto de qué es lo que quiere conseguir finalmente, no solo con ese viaje, sino que con la vida misma. Exacto, ¿no? Él tiene momentos de reflexión súper profundos relacionados con la naturaleza, pero también con el tema de los sueños. Y en esa misma línea hay algo de quijotesco también en el doctor, ¿verdad? Sí, de hecho, la figura, Sí, da esta imagen y semejanza, supongo yo, de Don Quijote. Digo supongo yo porque la cara de Chatwin, su estampa, incluso una serie de elementos que van apareciendo a lo largo del texto, no estaban en el texto que yo escribí, sino que son aportaciones que hace Marcelo Escobar desde el mundo de la ilustración. sí, totalmente. Y el perseguir el sueño, el perseguir un ideal, básicamente eso también hace que que este viaje sea un viaje muy, muy ligado, se puede relacionar con mucha facilidad con el Quijote. Bueno, en esa búsqueda también uno va conociendo, y en eso las ilustraciones aportan mucho, ¿no? Distintos árboles, especies, pueblos originarios del sur de nuestro país. Hay aquí también una conexión muy profunda con la naturaleza. Sí, porque, insisto, si bien quizás por ahí de manera consciente no era la idea del texto, pero como te digo, a medida que iba escribiendo iban surgiendo cosas, ¿no? Y en alguna medida, y esto ya lo reflexionaba a posterior de la publicación del libro, de alguna manera Chatwin huye de su mundo citadino para reencontrarse o darle sentido a su vida en estas islas del extremo austral, ¿no? En el contacto directo con la naturaleza, que es algo que creo, en mi caso nace del inconsciente, pero a medida que lo voy verbalizando, más me doy cuenta de lo mucho que necesitamos volver a ese contacto primigenio con la naturaleza. Yo a veces digo, hay niños que probablemente no han ido nunca a un bosque, ¿no? Y el primer bosque en el que van a entrar, muy entre comillas, va a ser este que le ofrece el viaje de Chatwin, ¿no? Entonces creo que es súper importante, más todavía en los tiempos que corren, cambio climático mediante, que volvamos a poner al centro de nuestra vida la naturaleza, ya no tanto el hombre como un habitante de la naturaleza, sino que la naturaleza en sí como algo que tenemos que preservar, tarea de la cual nos hemos olvidado en las últimas décadas. Sí, tal vez un llamado igual a la desconexión, porque él en algún momento se despoja de todo, no, sin hacer spoiler, pero se despoja de todo, se interna en el bosque, deja todos sus utensilios que le han sido muy útiles para este viaje, y esa parte igual es como
Bueno, y ahí él logra esa conexión y uno piensa, estamos súper lejos hoy más que nunca tal vez de lograr esa conexión interior porque, pucha, que estamos conectados probablemente más que en ninguna otra época de nuestra vida. Eh, Estamos súper en un mundo globalizado, sin fronteras, ya tiene sus cosas positivas, pero eh, eso mismo nos ha hecho alejarnos de ese silencio. Claro, en algún momento de la historia, tal vez no de manera consciente, Chadwin advierte que su búsqueda a lo mejor no es tanto exterior como interior. Y eso creo que es re importante porque hemos olvidado a mirarnos hacia adentro. Nos exponemos en las redes sociales, pero todo es hacia afuera, ¿no? Y en esa lógica creo que es re importante poner el freno en estos días y comenzar a mirarnos hacia adentro porque muchas de las respuestas que buscamos no están en el afuera, sino que están en nuestro propio interior. Y ese ejercicio reflexivo, creo que lo vertiginoso que es la vida moderna, se ha ido perdiendo, ¿no? Tenemos muy poco espacio para estar con nosotros mismos, a solas, en silencio. Es algo que debemos procurar. Y siento que los extraños caminos que ha tomado la humanidad quizás tengan que ver con eso, ¿no? Con la falta de espacio para poder encontrarnos con nosotros mismos y mirarnos hacia adentro. Y hay que tener cuidado igual, porque en ese discurso tú puedes encontrar en las mismas redes sociales, que a mí me da mucha risa y pavor también, porque tú encuentras este discurso de mirarse, de reencontrarse en las mismas redes. Entonces tú ves gente que está meditando, haciendo yoga, pero que están transmitiendo esa búsqueda interior, que a la larga termina siendo falsa. Bajo esa lógica, es la literatura, que tal vez alguien no puede hacer un viaje como estos de las películas, ¿no? De viajar por el mundo y encontrarte a ti mismo, qué sé yo. Tal vez la literatura es un buen camino, ya sea con este libro o con cualquier otro, para buscar ese silencio y ese autoconocimiento en el fondo. ¿De verdad? Yo creo que sí, porque cuando tú lees, para hacer una lectura, una buena lectura, uno tiene que buscar un espacio de silencio, un espacio de soledad, ¿no? Y lo que hacemos cuando leemos un libro, creo que entramos en conversación, que es otro tema que se nos olvida, otro ejercicio, el conversar. Conversar entendiendo que la verdad del otro es tan válida como la mía, ¿no? Generalmente me ha tocado estar en algunas conversaciones que se transforman en una suerte de imposición de mi mundo propio sobre el del otro. Pero cuando conversamos, tratamos de entender al otro. Y cuando leemos un libro, estamos teniendo una conversación con el autor de ese libro. O mientras leemos, lo que hacemos es ponerle pausa a nuestra propia cabeza y ver el mundo con la mirada de un otro, en este caso del autor, o la mirada de los mismos personajes. Entonces, de esa lógica, yo creo que si bien el libro nos ofrece una realidad que podría ser paralela a la realidad cotidiana, nos está mostrando, como si fuera un espejo, aquellas cosas que creo que nos identifican y también aquellas cosas con las que tal vez tenemos serias diferencias. Pero un espacio mucho más acogedor o cálido, como pueden ser lo de las pantallas, ¿no? El espacio del libro es un espacio donde uno se encuentra con un otro, pero también se encuentra con uno mismo. Entonces, de esa lógica, quizá en nuestra sociedad actual nos faltan más libros que leer y no tantas aplicaciones que descargar del celular. ¿Cuál sería el público objetivo para este libro? Porque pareciera ser un libro infantil, pero yo creo que es un libro como para cualquier edad, ¿o no? Mira, las editoriales, sobre todo cuando trabajan libros para las infancias, suelen ponerle desde tal edad, ¿no? Acá le pusieron creo que desde 6 para arriba. Pero yo cuando escribo estos libros, siempre lo hago bajo la convicción de que son libros que están escritos para los adultos, pero que pueden leer los niños. Si uno lee el Dr. Chadwin, se va a encontrar que hay una capa por la que pueden transitar los niños y las niñas con total facilidad, pero hay otras capas un poquito más, que están más abajo, más sumergidas, por decirlo de alguna manera, que les van a hacer sentido a los adultos. Yo, en general, trato de que
estos libros que están rotulados como literatura infantil puedan ser leídos por cualquiera, ¿no? Y en esa línea trato de trabajar en capas, ¿no? Hay una capa por ahí más existencialista, que está más abajo, ¿no es cierto? Pero que puede resonar en la cabeza de los adultos. Y hay otra capa más de la aventura que creo que va a ser más afín a los niños y las niñas. Pero siempre digo, digamos, la gracia de un libro es que sea leído de manera compartida, ojalá entre adultos y niños, y que eso suscite una conversación posterior. Hay una cineasta argentina, Lucrecia Martel, que decía que las películas no son tan importantes como las conversaciones que provocan. Y a mí me gusta pensar lo mismo con la literatura, ¿no? Que estos libros puedan gatillar conversaciones inolvidables entre adultos y niños. ¿Cuál es, crees tú, o por lo menos en este momento, tu chilibilus? Mira, yo creo que el chilibilus tiene que ver con hacerse las preguntas fundamentales, ¿no? ¿A qué vinimos a esta vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido final de la existencia? Y creo que esa es una pregunta que uno o cuando menos yo me la hago constantemente, más que por encontrar una respuesta, es por el ejercicio de preguntarme qué estoy haciendo acá, a qué vine finalmente. Y en ese preguntarse, como te digo, no siempre aparece la respuesta, pero sí me va abriendo algunos espacios, caminos por donde me gusta transitar. Y dentro de eso, el camino que me ha ofrecido la literatura es un espacio muy acogedor. Me gusta vivir en este territorio, lo que no significa que no viva en el cotidiano, sino que trato de fusionar esos dos mundos. Yo creo que el chilibilus para mí es el preguntarse siempre, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Que finalmente es lo que te abre las puertas a algunos sueños, a algunas metas, a ciertos caminos que uno quisiera nunca dejar de recorrer. El motor, ¿no? Lo que nos mueve, porque básicamente eso es lo que le permite al doctor Chatwin llegar a conclusiones maravillosas. Marcelo, ya vamos llegando al final, pero cuéntanos dónde podemos encontrar esta maravilla. Mira, entiendo que está en la mayoría de las librerías del país, pero también lo pueden solicitar a www.escritocontiza.cl, que es la página de la editorial, quienes hacen envíos a regiones y también acá en Santiago. Muy bien. ¿En qué estás trabajando ahora? Ya algo nos adelantabas sobre lo que estás haciendo ahí en Santiago, pero en literatura. Claro, en literatura está próximo a salir, hay dos libros. Uno se llama Cahuéscar, va a salir por SM, que es una historia inspirada en los zoológicos humanos, esta práctica que hubo en el siglo XIX, donde europeos venían a secuestrar a personas de los pueblos ancestrales y los llevaban para exhibirlo en Europa. Ese es Cahuéscar. Y va a salir en España por la editorial Calandraca un álbum ilustrado que se llama Los Migrantes, y que narra la historia de dos niños que justo antes de salir de clase escuchan a la profesora que anuncia la llegada de dos migrantes al día siguiente, y ellos no saben qué es lo que significa la palabra migrante y se van sin saberlo, y están todo el día especulando qué serán los migrantes, ¿no? Y piensan que desde unos pasteles hasta unos espíritus malignos, en fin. Y la sorpresa se la encuentran obviamente cuando llegan al día siguiente a la sala de clase. Así que esos son los dos proyectos, digamos, que están ahí ya. En el caso de los migrantes sale a fines de octubre en España, y Cahuéscar debería salir en noviembre de este año. Muy bien. Marcelo Simonetti, muchas gracias por conversar con nosotros y gracias también por esta entrevista absolutamente distinta, con pajaritos de fondo, con el cielo santiaguino. Fue genial, muy acorde con el chilibilus. Así que un abrazo grande, que te vaya bien y éxito en todo, Marcelo. No, muchas gracias, Edith. Y como les decía en la entrevista, este es un libro para compartir entre niños, niñas y sus padres, sus madres o sus abuelos también, ¿no? Así que es un bonito plan familiar en torno a la lectura. Que estés muy bien, Edith. Marcelo. Que estés bien, chao. Éxito. Chao, chao. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en un nuevo pastel de zanahoria por Canal 9 Bio Bio Televisión. Adiós.
Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.